Quiero hablarle a ustedes esta noche acerca de los beneficios de ser obedientes. Beneficios de ser obedientes. Y quiero tomar el texto de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la Biblia: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Diga: la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué pasaba aquí? Lo que estaba aconteciendo en este texto de la escritura es que Dios había mandado a Saúl y a los israelitas a pelear contra Amalek. Amalek es un pueblo enemigo de Dios. Es un pueblo que en algún momento quisieron destruir a los hijos de Dios. Pero ¿por qué Dios estaba ensañado con esa generación? Porque era una generación que estaba influenciada por Satanás. Una generación que estaba influenciada con el objetivo de que el pueblo de Dios no recibiera libertad. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, los primeros que se enfrentaron a los israelitas para decirles: no, señores, el plan de Dios para su vida está muy bonito, pero nosotros no vamos a permitirlo. Eran enemigos del plan de Dios. No es que Dios no ame a los seres humanos, lo que pasa es que ellos estaban ya bajo una influencia demoníaca tan fuerte que no veían lo que otros veían. ¿Qué vio la gente de Jericó? ¿Se acuerda la prostituta Rahab, la ramera de Jericó? Cuando vio a los espías, ¿qué les dijo? Nosotros sabemos que hay un plan glorioso con ustedes. Y aunque allá se quieran oponer, yo no me quiero oponer. De modo que hagamos un trato. ¿Sí? Entonces miren, personas que dicen: lo que Dios quiere con ustedes, yo quiero estar en ese asunto para bien. Otros llegan y dicen: lo que Dios quiere con ustedes, yo me voy a oponer. Y aquí vemos a los amalecitas que eran así, opositores. Y hubo guerra entre Saúl y los amalecitas, y Dios les dijo: yo quiero que ustedes se radiquen en ese pueblo, porque estaban bajo la influencia demoníaca. Como estuvieron bajo la influencia demoníaca los de Sodoma y de Gomorra. Era tanta la influencia que había en esa gente en Sodoma y Gomorra, era tanta la influencia que después de haber quedado ciegos, seguían buscando la puerta para entrar y violar a los ángeles. Imagínense, ya era una ceguera extrema. Y por eso vino el juicio sobre ellos. Y Dios le habló a Saúl que vaya y erradique a Amalek, pero no, ¿qué hizo Saúl? Saúl libró al rey, Saúl libró a todos los animales, desobedeció la orden de Dios. Y cuando desobedece la orden de Dios, se aparece Samuel y le dice: ¿qué es esto que has hecho? Estás ofreciendo sacrificios, y yo te quiero decir que los sacrificios que tú has hecho con el anatema no son más importantes que el obedecer a Dios. El obedecer a Dios es más importante. Y yo les he explicado a ustedes lo que significa la palabra obediencia. La palabra obediencia comienza con el prestar atención. Por eso es que es muy importante que ustedes y yo aprendamos a prestar atención. Porque ¿qué pasa si hoy hubiese un niño aquí? ¿Sí? Y el niño empezara a andar por aquí. El niño no distrae a nadie, porque el niño es niño. Pero el problema somos nosotros, que nos desviamos y dejamos de prestar atención en lo importante. Si se me escapa la vaca y empieza la vaca a moverle la cola a todos, seguro que todos empiezan a... ¿Sí me voy a entender?
y se distraen de lo importante, del prestar atención. Cuando nosotros prestamos atención, tenemos un oído sano. Y para nosotros poder ser obedientes debemos aprender a oír bien. ¿A oír qué? Bien. A oír bien. Necesitamos aprender a escuchar bien, porque a veces nosotros no oímos bien lo que nos transmiten, ni lo que nos transmite Dios, ni lo que nos transmiten los predicadores. Y si somos de los que seguimos muchos predicadores, escuchamos todo lo que dicen y no se nos queda nada. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a combatir ese espíritu amalecita que nos distrae. ¿Sí me voy a entender? Que nos distrae. Ese espíritu amalecita te está impidiendo que reciban la información, y aunque muchas personas escuchan el mensaje en diferentes congregaciones, están presentes en cuerpo, pero en pensamientos están en otro lado. Y yo le pregunto, ¿qué de bueno sale de eso? Porque ni se está en un lado concentrado, ni se está en otro. Y entonces Samuel le dice a Saúl: Saúl, lo más importante no es que vengas a sacrificar alabanza, no es que vengas a sacrificar adoración. Lo más importante es que tú obedezcas. Amén. Y quiero hablarle de 3 cosas que suceden. Hay muchas más. Deuteronomio 28, ustedes pueden ver las bendiciones sobre la obediencia. En Deuteronomio 28, pero le quiero hablar de 3 cosas que suceden cuando aprendemos a ser obedientes. Es decir, cuando aprendemos a prestar atención. Lo primero que sucede es que los cielos se abren. Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesús, por lo que padeció, aprendió a ser ¿qué? Obediente. ¿Jesús qué fue? Obediente. ¿El Hijo de Dios qué fue? Obediente. ¿El Creador qué fue? Obediente. ¿Y nosotros? ¿Sí me voy a entender? Tenemos que aprender a ser obedientes. Jesús, el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 3, capítulo 4, nos habla del evento cuando Él tiene encuentros con Juan el Bautista. Y Él va al río Jordán. El río Jordán lo que significa es morir a uno mismo. A nosotros no nos gusta ser obedientes. Nosotros quisiéramos ser obedientes, pero no nos gusta ser obedientes. Porque pensamos que en nuestro barco, el capitán, somos nosotros. Y a veces nuestro barco se está hundiendo. Y nuestro barco necesita un capitán. Y a veces decimos: en mi vida el capitán es Cristo. Ahí está Raiza gozando. Y sabe que Dios te manda capitanes humanos para que te dirijan. ¿Me estás escuchando? Te manda capitanes humanos para que te dirijan y tengan lo que tienes que hacer. El problema es que no queremos dejarlos gobernar. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos aconsejen, no nos gusta que nos gobiernen. ¿Por qué digo que no nos gusta que nos aconsejen? Porque damos consejos y terminamos haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que morir y bajar al Jordán, morir a Él diciendo: imagínense, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Creador, se estaba enfrentando a un hombre común y corriente. Dios se estaba sometiendo a la autoridad de un hombre. No, ¿sí lo voy a entender? Dios sometiéndose a la autoridad de un hombre. Y nosotros no somos Dios y no nos gusta someternos a ninguna autoridad. ¿Sí me doy a entender?
Pero Dios se sometió, y cuando llegó Jesús bajó a ese lugar, siendo hombre se hizo siervo, y estando en la condición de hombre se humilló. Llegó ahí y le dijo a Juan: Juan, aquí estoy, bautízame. Y Juan, entendiendo que quien estaba al frente era el Cordero de Dios que quitaba el pecado, Juan le dijo: no, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo: no, Señor, usted me bautiza a mí. Y Juan le dijo: no, Señor, aquí el grande es usted, yo soy el pequeño, yo no soy ni digno de desatar la correa de sus zapatos ni encorvado. Y Jesús le dijo: ya, se me calla la boca, Juan. Es necesario que seamos obedientes, que cumplamos toda justicia. Y Juan entendió que el acto de bautizar a Jesús era un acto de justicia. ¿Un acto de qué? De obediencia. Y Juan bautizó a Jesús. Y cuando Jesús fue bautizado por obediencia, por justicia, dice la Biblia entonces que los cielos se abrieron. Amén. Usted y yo, si queremos tener cielos abiertos, necesitamos aprender a ser obedientes. Cielos abiertos, ¿qué representa en la Biblia? Es un tiempo de bonanza, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde las cosas empiezan a cambiar, es donde la oscuridad se empieza a ir y empieza a brillar luz de esperanza en nuestra vida. Es cuando los problemas, esos problemas que arrastramos, se empiezan a resolver porque tenemos los cielos abiertos. Cielos abiertos representa esa bendición de Dios, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza alguna. Eso representa los cielos abiertos. La Biblia nos habla que hubo gente que tenía los cielos cerrados. Cielos cerrados representa la miseria, la destrucción, el estancamiento. Pero cuando los cielos se abren, por causa de la obediencia, todas esas cosas empiezan a cambiar. Cielos abiertos va a derramar sobre tu vida la lluvia que tu corazón necesita. Amén. Porque a veces el corazón está como una tierra seca que necesita la lluvia de Dios. Y cuando cae la lluvia de Dios sobre la tierra, Isaías 55 dice que cae la lluvia sobre la tierra y la hace germinar. Usted y yo necesitamos germinar para llevar fruto, pero a veces tenemos los cielos cerrados. La obediencia nos va a abrir los cielos. Amén. Amén. Lo segundo que hace la obediencia es que el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida. Amén. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es la habilidad que Dios nos da. Es una persona que nos habilita. Es una persona que nos accesa, que nos permite entrar donde no hemos podido entrar, a dimensiones, aún aunque estamos en este mundo natural, el Espíritu Santo nos permite entrar en dimensiones sobrenaturales. Hace mucho tiempo yo les he contado esta experiencia. A mí me invitaron a escuchar, hace muchos años atrás, me invitaron a escuchar a un tal Ricardo Rodríguez. Digo un tal porque en ese entonces yo no lo conocía. ¿Sí? Entonces a mí me invitaron. Y me fui con un señor, ¿verdad? Y nos fuimos y yo me fui así. Y había una cantidad de gente en la fila para entrar en un teatro. Y la gente que estaba allí parecía los hombres de negro, ¿se acuerdan de la película? Elegantes. Gente bien internada, con su corbata y uno así. Allí, en la fila. Y cuando llegaron otros más elegantes y se acercaron donde yo estaba, ni siquiera donde el amigo que me invitó, se acercaron donde yo estaba y me dieron: pastor, Dios le bendiga. Y yo quedé frito.
Dios le bendiga, pastor, venga, bien pueda, siga. Y mientras otros se quedaron haciendo fila, a mí me entraron y me colocaron en la parte de adelante y me trataron como un pastor cuando ni siquiera era pastor, cuando andaba descarriado y algo estaba pasando. ¿Sí me explico? ¿Qué les quiero decir con eso, mi amado hermano? Que cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, escúcheme bien, Dios te va a sacar de donde estás, Dios te va a sacar de atrás y te va a poner adelante. Ese día hay excepciones a la regla, porque ese día yo recuerdo, estaba allí esperando a que saliera el tal, y cuando el tal salió, la paloma estaba sobre él. ¿Por qué se los digo? Porque él salió y yo empecé a llorar, yo no sé de qué predicó, y lloré, y era un clima frío, como ahora, ese lugar, un clima frío, pero el calor estaba allí, el fuego estaba allí, ¿sí? Y yo no sé de qué predicó, yo solo sé que lo que él traía estaba sobre mí ese día. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, te acelera. Yo le comentaba a la gente, ayer alguien le comentaba, ¿con qué? Le preguntaba a alguien, ¿con qué mató David a Goliat? ¿Quién sabe? ¿Ah? Una piedra. No, lo mató con la espada. Sí. Pero lo derribó con una piedra. Con una onda no. Una piedra. Una piedra. David usó una onda, pero lo derribó con una piedra. ¿Qué pasa si David no hubiese cogido la onda, sino que le hubiera tirado un pedrazo? ¿Qué pasaba? Seguramente por su buena puntería le atinaba, pero no lo hubiera derribado, porque no es lo mismo lanzar con la onda que lanzar con la mano. ¿Sí me voy a entender? Lanzar con la mano es la fuerza del hombre, pero lanzar con la onda es cuando el Espíritu Santo en ti te lleva a impulsar, y cuando suelta a mí, esa piedra sale de la onda, va con mucho más potencia, va con mucha más velocidad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, ¿qué provoca? Lo recibimos por fe, sí, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es para que aprendamos a ser obedientes, porque en la obediencia va a venir más delegación, más unción sobre nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hacer que nuestra vida sea potenciada para derribar gigantes. Nos va a sacar de atrás. La Biblia dice, ya no serás más cola, ahora serás la cabeza. Ahora no estarás diciendo présteme. Ahora tú estarás prestando. Amén. Todo por el Espíritu Santo. Amén. Isaías 32 dice que los desiertos del ser humano van a ser desiertos hasta que el Espíritu Santo venga. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo viene, los desiertos serán cambiados. La vida del ser humano cambia cuando viene el Espíritu Santo. Y la obediencia va a provocar, en tercer lugar, que venga la aprobación de Dios. Gloria a Dios. ¿Que venga qué? La aprobación. Aprobación, diga conmigo, aprobación. ¿Se ha preguntado usted si lo que usted hace está bien delante de Dios? Porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero su fin, dice la Biblia, que es final de ¿qué? Muerte, es decir, que no fueron aprobados por Dios. Y cuando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado,
lo estoy aprobando, me complazco en él. Cuando obedecemos viene la aprobación de Dios. Y mi pregunta es, en medio de tus buenas obras, en medio de tus buenas acciones, en medio de lo buena gente que eres, lo que estás haciendo ¿es aprobado por Dios o es aprobado por ti? Porque muchas veces la gente aprueba lo que tú haces y te aplaude, bravo, bravo, ¿cómo es que otra persona? No, eso es un tesoro, me gané la lotería. Y a lo mejor Dios dice, yo no estoy mandando a hacer eso. ¿Qué pasó con Saúl allí? Ofreció un sacrificio. ¿Ofrecer sacrificio a Dios está mal? No, no está mal, pero Dios no lo aprobó. Cuando David traía el arca a Jerusalén, lo montó el arca en unos bueyes. Estaba bien porque lo que David escogió era lo bueno. Él quería hacer algo bueno, pero ahí se murió Usa. ¿Por qué se murió? Porque aunque todo el mundo aplaudía a esa acción, Dios no la aprobaba. Dios dijo, por más bien que tú creas que estás haciendo las cosas no son a tu manera, es a mi manera. Y David tuvo que montar el arca en los hombros de los levitas. Y cuando montaron el arca en el hombro de los levitas, el arca llegó a su destino. Amén. Entonces a veces usted y yo hacemos cosas buenas. Está bien, pero Dios está diciendo, mijito, pero yo estoy diciéndote que no. Necesitamos la aprobación de Dios. Necesitamos aprender a ser aprobados. Y yo como pastor enfrento eso mucho con la gente cuando uno les llama la atención. Y uno le dice, pero es que eso no está, y le sacan una cantidad de pretextos, una cantidad de excusas para que uno diga, bueno. Entonces yo últimamente, ¿qué termino haciendo con la gente así? A mí no, ni me pidan permiso, hagan lo que quieran. No me pidan, les digo yo a veces a la gente, no me digan, que los bendiga. Cuando están haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Porque hacer las cosas a nuestra manera nos va a llevar a golpearnos, nos va a llevar a estrellarnos, a meternos en dificultades, a meternos en problemas cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas cambian. Mire esto. Samuel increpó a Saúl y llegó y le dijo, miren lo que le dijo Samuel. Samuel llega y lo está exhortando y le dice, ¿acaso se complace Dios con lo que acabas de hacer? Pero unos versículos antes Saúl le dijo a Samuel, antes bien yo he obedecido a Dios. ¿Qué decía Saúl? Obedecí a Dios. Y fui a la misión que Dios me envió y he traído al rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Saúl le estaba diciendo, yo obedecí a Dios, y Samuel le estaba increpando y dijo, usted no hizo las cosas como debieron ser. Tenemos que aprender nosotros a buscar lo que a Dios le agrada y no lo que nos agrada a nosotros. Y para que eso suceda, nosotros siempre tenemos que estar y entender que nosotros debemos aprender a que Dios va a mandar gente a que nos dirija, a que nos aconseje, aunque no nos guste. Amén. Aunque no nos guste, eso va a pasar. Termino diciéndoles acerca de una historia. Que la Biblia nos relata en 2 de Samuel.
Esta historia, mi amado hermano, dice acerca de una guerra que tuvo Israel con otro pueblo muy aguerrido. Y los israelitas tenían miedo, porque los israelitas al verse frente a ellos dijeron: aquí perdemos, nosotros no vamos a poderles ganar. Hasta que alguien llegó y dijo: no se preocupen, señores, nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a creerle a los hombres de Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios y le creemos a los profetas de Dios, vamos a tener prosperidad. Amén. Mire la obediencia. La obediencia a veces no nos gusta. ¿Y qué era? Era una pelea que iba a haber. ¿Sí? Era una pelea que iba a haber. Es como esa película de El Rey León, no, del otro rey, del león que bailaba. ¿Cómo es que se llama esa? Madagascar. Madagascar, del rey que. ¿Se acuerda que había un león así como yo? Grandote, ¿verdad? Fuerte. Y había otro leoncito y es Ale y este. ¿Sí? Y el grandote que vino y le dijo: vamos a bailar, ¿verdad? Es decir, a pelear, a darse de puñetes, a sacarse la madre, el padre, los abuelos, se iban a sacar todo ahí, a puñetes. Y Ale que ya estaba bailar. En esa guerra, Dios le mandó a decir al pueblo: no se van a entrar a puñetes con ellos. Pónganse a alabar a Dios. Amén. Pónganse a alzar a Dios. Amén. Y el pueblo empezó a alabar. Si usted le dicen: vea, es que me están buscando pelea y yo. Y si le dicen a usted: no, bendiga. Si le dan en una mejilla, ponga la otra. ¿A usted le va a gustar que le den ese consejo? Seguramente dice: pastor, vamos nosotros dos y entre los dos los agarramos. Yo lo voy a invitar al río Negro, al río Blanco, a las 10 de la noche. Voy a estar solo, pero cuando esté yo ahí, sale usted, pastor. Usted lo coge por la espalda, lo amarramos, lo amordazamos y lo tiramos ahí en esa cascada y lo matamos. ¿Va a querer eso? Pero viene el pastor y dice: no, aprenda a bendecir al que le maldice. Amén. Al que lo persigue, ore por él. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué pasa cuando hacemos esas cosas? Cuando obedecemos, Dios se manifiesta y nos da la victoria. Aleluya. Tenemos que aprender y entender que esto de la autoridad Dios no lo colocó para subyugar, sino para dirigir. Amén. Yo me siento privilegiado de ser pastor. Sí, me siento privilegiado. Pero les tengo que decir que más fácil es estar allá sentado que estar aquí predicando. Es mucho más fácil. Porque cuando el pastor se tiene que enfrentar con las ovejas, de alguna manera decirles algo, entonces siempre va a encontrar excusas de aquí, excusas de aquí, excusas de aquí, excusas de aquí, y a la final es como si el pastor estuviera equivocado. Y créanme que la mayoría de veces el pastor no está equivocado. El pastor está dirigiendo por algo. Y la situación es que las ovejas tienen que aprender a oír la voz del pastor. Y cuando las ovejas oyen la voz del pastor, lo siguen. Lo más tremendo que aprendí, porque esos días me llamaron desde Chile, y me mostraron un rebaño. Me mostraron un rebaño y me contaban, un pastor Andrés también de allá, me dijo: pastor, lo espero en Chile, las puertas están abiertas cuando quiera venirse. Pero me mostraban los diferentes lugares. Y él me decía: mire,
yo voy a dar una voz al rebaño para que el rebaño venga. Y quiero decirle algo, pastor, que no todas las ovejas obedecen a mi voz, obedecen un cierto grupo, pero el resto siguen a las ovejas más adultas. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Usted es una oveja adulta o nueva? Adulta. ¿Sí? ¿Usted, Cristian? ¿Usted, Mariana? ¿Y dónde están las ovejas que te siguen? ¿Sabes por qué a veces las ovejas no te siguen? Porque tú no sigues al pastor. Y no nos damos cuenta que en la obediencia al hombre de Dios viene una protección. Ellos tienen unos pastores, pero pastores alemanes, perros. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, aquí yo tengo una pitbull y le digo vaca o bebé. Una French y le tienen como 1000 nombres ahí. ¿Cierto? Pero allá los perros no tienen nombre. Allá les llaman pastor. Y los pastores saben qué tienen que hacer. Y me contaba él hace días, se me perdió una oveja y uno de mis perros no aparecía. ¿Y sabe qué sucedió? El pastor, cuando nosotros lo encontramos, el pastor nunca se separó de la oveja. Nunca se separó de la oveja, decía. Y me explicaba él, a mí me lo habían dicho esto hace mucho tiempo, pero me explicaba él. Y me decía por qué. Cuando nace un perrito, cuando nace un pastor, a ese pastor se le coloca con la oveja que está parida. Y el pastor se alimenta de esa oveja. De modo que esa oveja le transfiere el ADN. Amén. Y ese pastor ve a la oveja como su mamá. Y por eso el pastor su vida da por las ovejas. Y si entendiéramos en los días y 8 días, yo vengo aquí y me saco la madre a veces con demonios, espíritus inmundos, fuera, suelten a la iglesia. Y la iglesia así sin reacción. Se tienen que meter. Cuando los perros de salvajes vienen a atacar las ovejas, los pastores pelean. Y en esa pelea, los pastores salen heridos. ¿Y sabes después qué hace el rebaño con ese pastor? Lo rodean, lo consuelan. Una forma de agradecerle: pastor, gracias por protegerme, gracias por cuidarme, gracias por acordarse. Por lo menos de decirme: Señor, este rebelde, líbralo del infierno. Si aprendemos a ser obedientes, los cielos se van a abrir, el Espíritu Santo va a descender, vamos a recibir la aprobación de Dios. La aprobación de Dios trae promesas de Dios, porque se escuchó la voz del cielo, la palabra del cielo, se escuchó: este es mi hijo amado, en él me complazco. Y cuando tú eres aprobado por Dios, Dios te va a dar palabra. Y cuando Dios te da palabra a tu vida, cuando Dios revela algo a tu vida, y así no te lo revele directamente. Yo le decía en estos días a una persona: yo te veía en medio de frutas así. Te decía. Yo tuve un sueño, como a las 4 de la mañana me desperté con el sueño, y yo veía a esta persona así, rodeado. Y yo sabía que la condición de esa persona era precaria. Y entonces me decía: coma. Y yo quería comerme
un bananito pequeñito, un orito bien raquítico porque me daba pesar quitarle. Y él me decía, no, coman lo mejor, me decía, coman lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios muestra eso es porque va a venir bendición. Bendición, pero ¿qué tienen que aprender a ser? Obedientes. Obedientes. Porque cuando hay obediencia hay honra. Cuando usted honra, cuando usted obedece a su líder, a su pastor, usted lo está honrando. ¿Y sabe qué está activando de esa persona? Está activando la unción, la bendición que él tiene. Amén. Porque tenemos el poder para llegar y bendecir a alguien y que esa persona cambie. Y a veces queremos la bendición pero sin honra. Queremos la bendición pero sin obediencia. ¿Qué pasó? Y con eso sí termino, dijo el pastorcito mentiroso. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo se fue y deshonró. ¿Sí o no? Sí. Se salió de la obediencia. Y yo escuché a Larson, creo que fue Larson, dijo. Larson creo que fue el que dijo. Pero él llegó y dijo, el hijo se fue. Ese que deshonró al papá, lo deshonró porque le pidió la herencia. Y la herencia se le pide o se recibe cuando el papá ya está muerto. Y el papá estaba, en otras palabras dijo, papá, usted ya está muerto, para mí deme la herencia. Pero este hijo que deshonró a su papá, donde fue se llevó la maldición. Porque en la casa del padre siguió habiendo abundancia. Pero donde él fue, llegó la maldición. La maldición lo alcanzó, como dice la Biblia. Lo alcanzó la maldición. Y él tuvo que decir, yo necesito regresar a la casa de mi papá. A veces queremos la bendición estando en deshonra, deshonrando a las autoridades. A veces pedimos, pero ore. Pero hay deshonra. ¿Se ha puesto a pensar que nosotros muchas veces vivimos como el hijo pródigo, que no sabemos y que no sabemos por qué nos pasan tantas cosas? Porque hay una deshonra. Porque hay una deshonra. Y nosotros necesitamos aprender a mirar la vida de Dios de otra manera. No es a tu manera, es como Dios quiere. Y yo tengo que decirte que tú no puedes tener otro mejor pastor que yo. Amén. Te lo tengo que decir. Pastor, pero yo creo que hay otros mejores. Pero no están contigo. El que está contigo soy yo. El que te tiene que aguantar soy yo. El que te ama soy yo. El que si te quedas sin casa y te va a recibir soy yo. Si te vas a otros lugares y ay pastor, es que yo creo que usted es el pastor más grande y entonces a mí me quedé sin casa, recíbame, te van a decir, ¿usted quién es? ¿Se van a entender? Y no lo digo con jactancia. Lo digo porque es una realidad. Si a ti te viene un pastor de por allá lejos, que tú no conoces, y viene y que dice, yo soy pastor, Cristina, yo soy pastor, y como soy pastor, entonces yo necesito que tú... Usted puede decir que es pastor, pero yo no lo sé. Pero estoy seguro que si yo acudo a cualquiera de ustedes van a saber quién es su pastor. Van a decir, no lo vamos a dejar solo, así como él tampoco me ha dejado solo. Amén. ¿Quieren cielos abiertos? Ahora, ¿quieren cielos abiertos? Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a ser obedientes. Los que no se han casado, ya les dije, ahorita pueden solucionarlo fácil. Y no esperen, no, pero es que estoy pidiendo todavía respuesta. ¿Respuesta de qué? Ya cuando hay familias constituidas.
Y si el que tienes ahora no es tu marido, pues si no es, no es. Pero si es, te arreglas con Dios. Amén, y te casas. Pero si no es, no es. Pero no puede ser, no es, pero sigo fornicando. ¿Ok? Amén. Si ese es. Amén. Vamos a orar a Dios porque yo creo que el Espíritu Santo quiere desatar sobre nosotros espíritu de obediencia.